Buenas noches, la satisfacción habitual de estar todas las semanas, aunque la semana pasada se interrumpió nuestro diálogo por el feriado correspondiente al aniversario de la muerte del libertador general San Martín. Hoy tenemos un tema sumamente serio, la situación en el Medio Oriente, que parece agravarse. Medio Oriente si vive una crisis, una guerra de baja intensidad hace por lo menos 60 años, pero parece ir a una conflagración abierta y terrible. El miércoles, la semana pasada, se anunció una supuesta masacre realizada por el ejército sirio con la utilización de gases mortíferos. En realidad, había dicho Obama hace un tiempo que la utilización de armas de este tipo significaría la línea roja que no se podría pasar. E hizo recordar a las famosas armas de destrucción masiva que fueron el pretexto utilizado por Estados Unidos para invadir Irak en el año 2003 y nunca se encontró nada de armas de destrucción masiva. Entonces, nadie se disculpa por más de 1 millón de muertos civiles que la invasión de los Estados Unidos originó en Irak. Detrás de todo esto están cuestiones geopolíticas muy importantes. En el año 2010, Irak, Siria e Irán hicieron un acuerdo por el cual iban a construir un gasoducto que uniría el Golfo Pérsico con el mar Mediterráneo. Estados Unidos, desde los años 40, tenía un diplomático muy importante que se llamaba George Kennan, que decía que la función de los servicios secretos de los Estados Unidos era terminar con todo Estado que pudiera ser hostil a la potencia del norte. Y claramente, después del 2010, cuando se hizo ese acuerdo, en el 2011 empezó la invasión con la fuerza de choque de los salafistas, de los fundamentalistas islámicos, de Al-Qaeda, contra el régimen de Bashar al-Assad. La situación es tan compleja y tan grave que cuando se supo que Estados Unidos ya tiene alistada una invasión y dijo inclusive a algún funcionario norteamericano que ni siquiera requerirían el paraguas legal de las Naciones Unidas porque saben que las Naciones Unidas, el poder de veto de China y Rusia impedirían que la invasión tuviera un carácter legal. El canciller de Rusia, el señor Sergei Lavrov, se comunicó con su colega de los Estados Unidos, John Kerry, y le dijo algo que también había dicho funcionarios del gobierno iraní: se va a extender la guerra como reguero de pólvora en una zona que es un polvorín absolutamente inmanejable. Partamos de la base de que el comandante general de las tropas norteamericanas en la región, Martin Dempsey, se había reunido con funcionarios del ejército israelí, con representantes del reino catarí, con el rey de Jordania y con funcionarios de Arabia Saudita, y acordaron una coalición para acabar de una vez con el régimen de Bashar al-Assad, que hace 2 años que resiste la invasión y que viene avanzando fuertemente. Este es un armado más del imperialismo que, bajo el cuento de la libertad, viene a terminar con un Estado, o pretende terminar con un Estado nacional. Pero no es el único objetivo terminar con Siria, también quieren ir rodeando a Irán, y luego de que cayere eventualmente Irán, van a ir por China. Es improbable que se dé efectivamente en el corto plazo, no por falta de deseos, sino porque no hay condiciones políticas, la invasión, pero el gran motor de las aventuras norteamericanas belicistas en el mundo es la crisis económica que hay en Estados Unidos y la centralidad que tiene el aparato militar industrial en la economía norteamericana. El otro tema que tenemos, antes de pasar al otro tema, alguna referencia a Egipto, que juega muy importantemente en esta cuestión, porque es un país muy importante en el entramado geopolítico de la región. Continúa la situación de enorme inestabilidad, en la cual se destaca que hay 2 posibles poderes: la hermandad musulmana
y el ejército, que no es solamente una fuerza militar. El ejército egipcio cuenta con tierras que son utilizadas para producir, cuenta con empresas, es una institución con incidencia económica y que está aliado con Israel. Evidentemente, si se desencadena la guerra contra Siria, los hermanos musulmanes pueden desestabilizar aún más la situación en Egipto, por lo cual vuelvo a lo anterior. Es difícil que la tensión llegue a la máxima expresión de una guerra en el corto plazo, pero no improbable por lo que apuntábamos hace un segundo, que la guerra es el principal motor del desarrollo bélico para los Estados Unidos. En términos de lo que significa la guerra, tenemos el peligro de que haya una guerra localizada en Centroamérica, a partir de que la semana pasada se reagudizó el conflicto de Nicaragua, por un lado con Colombia por el litoral marítimo y por otro lado con Costa Rica, dos países muy aliados con Estados Unidos. En la agudización de esa situación cuasi bélica, sin duda está la larga mano del imperialismo. El otro tema que tenemos que tomar hoy y que es muy importante se refiere a la situación en Colombia, donde desde el lunes pasado hay un paro agrario nacional que, aunque tenga reminiscencias argentinas, podemos decir que es un paro agrario nacional y popular. La principal fuerza que provocó la aparición de esta huelga son los efectos devastadores del neoliberalismo sobre el campo. En principio, las únicas producciones que pueden acceder fácilmente al mercado mundial son producciones depredadoras, maíz y caña de azúcar, que se utilizan para fabricar combustible en los Estados Unidos. No permiten el desarrollo agrario, son directamente ligadas al know-how que proveen multinacionales agrarias como Monsanto, y luego el resto de los agricultores no tiene acceso a los subsidios que el Estado les provee para paliar, aunque sea en parte, la miseria a la que lo somete el régimen económico neoliberal imperante. El único sector que no se ha plegado al paro agrario es el sector cafetalero, por el hecho de que la cosecha del café está muy próxima y el grano madura muy rápidamente, entonces corren el riesgo de perder la cosecha. Pero están cortadas gran parte de las rutas de Colombia, se han sumado los estudiantes, que en la Universidad de Buenos Aires tenemos muchos hermanos colombianos que vienen a estudiar, porque las universidades públicas son muy caras en Colombia. Los trabajadores de la salud, los trabajadores del transporte, están muchas rutas cortadas, y la primera reacción del presidente Santos fue reprimir. Hubo algunos muertos, muchos heridos, y cuando vio que el paro no decaía, mandó a los ministros con una apertura más social a tratar de negociar, aunque todavía no ha habido avances en la negociación, y además no hay perspectiva de que el paro decrezca. El paro sigue muy fuerte. En otro orden de cosas, hay que inscribir esta negociación en la situación de Santos, que por izquierda está acosado por el movimiento popular, por ejemplo este paro, pero ha habido otros movimientos populares muy importantes contra el neoliberalismo en Colombia, y por derecha está presionado por el expresidente Uribe, que lo acusa de muy blando. Para tratar de negar esa acusación de blando, además de haber matado a algunos participantes de la protesta, encarceló a su principal dirigente, que se llama Uber Ballesteros. Entonces, el pronóstico es complejo. El movimiento popular, agrario y urbano necesita estructurarse en política, y el polo democrático alternativo, una fuerza de centro izquierda, ha sido por lo menos insuficiente.
tiene que ser necesariamente parte de la construcción, pero es importante que esa construcción se pueda ampliar a muchas más organizaciones y se pueda construir un polo que pueda pelear por lo menos una franja sustancial de votos, si no lograr arrebatarle el gobierno a la derecha colombiana. Y otra cuestión importante es que se terminada la primer parte del acuerdo de las negociaciones de paz con la FARC, Santos anunció la necesidad de aprobar una ley que someta lo acordado a un referéndum, mientras que la FARC plantearon la necesidad que todo el acuerdo de paz sea sometido a una asamblea constituyente. Un referéndum se vota sí o no, no se discute mucho. Una asamblea constitucional permite discutir mucho más una cuestión tan importante para los colombianos como es el acuerdo de paz. Entonces, frente a eso, la FARC puso a su delegación a reflexionar sobre el tema y Santos reaccionó violentamente haciendo retornar de La Habana a Bogotá toda su delegación en la conferencia de paz. O sea que Santos se bandea entre la negociación y la línea dura encarada por Uribe. Antes de hablar, de hacer referencia a nuestras secciones habituales, quiero hacer mención a un hecho que se recordó este último sábado. Fueron 50 años de un célebre discurso del gran líder religioso y popular norteamericano Martin Luther King, quien dijo: I have a dream, tengo un sueño, que los hombres blancos y los hombres negros puedan vivir en armónica convivencia. Martin Luther King fue asesinado poco después y hoy en día la discriminación, el racismo es enorme en Estados Unidos, o sea que se avanzó poco y nada. El joven Trevor Martin, asesinado hace poco tiempo y cuyo asesino quedó impune, es uno más de los negros asesinados o los afrodescendientes asesinados por la bárbara maquinaria racista que gobierna los Estados Unidos. Dentro de la sección Lo que no sale en ningún medio, la semana pasada nos informó que Israel bombardeó el Líbano. O sea que una cuestión central que debería estar internalizada, que hace más de 300 años se discutió en la paz de Westfalia, que un Estado nacional no tiene que agredir a otro Estado nacional. La precondición de la paz mundial es que cada Estado nacional se respete a sí mismo y respete a los otros. Israel una vez más lo pisotea. Y tiene que ver con el alpargatazo internacional que también está dedicado al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que dijo que frente a lo que ocurre en Siria hay que reflexionar que no se le tiene que dar armas de destrucción masiva a quienes hacen desastres con él. No estaba hablando de él, estaba hablando del presidente Bashar al-Assad. Realmente Netanyahu es impresentable. Y el alpargatazo nacional es para un médico y periodista que se llama Nelson Castro, que hablando a las cámaras y dirigiéndose a la presidenta dijo: sus médicos están preocupados por usted, y luego más o menos la acusó de tener un síndrome que no está tipificado por la Organización Mundial de la Salud, que es el síndrome de Hubis, y de que sus médicos y prácticamente le dijo que estaba desquiciada. Ahora, cada cual puede opinar lo que quiere, pero si Nelson Castro dijo que los médicos le comunicaron esos problemas de salud de la presidente, acá hay un problema de ética médica fundamental. Un médico no puede comentar con un periodista ni con nadie el diagnóstico de sus pacientes. Sería bueno que Nelson Castro diga quiénes son los médicos, o como creo yo, Nelson Castro es un gran macaneador. Esto ha sido todo por ahora y desde aquí, y nos estamos viendo la semana que viene.